¿ya? Fíjense que estas fórmulas de acá son en el sistema internacional, especialmente estas BSS, BSO, BSU, están en el sistema internacional. En el sistema técnico es más corto y de hecho la fórmula se reduce incluso. Cuando ustedes estén en hormigón 2, cuando vean zapata, losa, el diseño de esfuerzo de corte se lo hace solamente unos pocos cálculos, es bastante corto. ¿Ya? Es realmente bastante corto. Muy bien, veamos. Entonces, veamos, tenemos acá un esquema, tenemos un pórtico, el cual nos pide diseñar las armaduras de esfuerzo de corte solamente para la viga CD, ¿no? Vendría a ser esta parte de aquí arriba, la que va de extremo C hasta el extremo D, solamente esa parte. Estos dos elementos vienen a ser unas columnas. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Lo primero que vamos a hallar va a ser la estimación de cargas. Vamos a hacer una estimación de cargas. Estimación de cargas. La carga viva ya es un dato, no es un dato del problema. Dice que vale 45 kN por metro. Sin embargo, la carga muerta no lo conocemos. Fíjense que del tramo C a D es toda una viga que tiene una sección de 300 milímetros por 600 milímetros. Y esta parte de acá vienen a ser unas dos columnas, ¿no? Columnas de sección de 300 milímetros por 400 milímetros, o para que se entienda mejor, de 30 por 40. Entonces, vamos a hallar acá dos cargas, ¿ya? Una carga que es debido al peso propio de la viga y otra que es debido al peso propio de las columnas. Vamos a llamarlas la carga muerta, que es debido a, o mejor dicho, la carga muerta que va del tramo C a D será peso específico del hormigón armado por su respectiva sección. En este caso es de 300 milímetros por 600 milímetros. Muy bien, dejémoslo mejor como metro para que sea más cómodo. Esto va a ser 0,3 metros por 0,6 metros. Reemplazando vamos a tener peso específico del hormigón armado 25 kN por metro cúbico por 0,3 por 0,6, ¿no? Directo, 0,3 por 0,6, estos dos me va a dar en unidad de metro cuadrado. 4,5 kN por metro. Muy bien, ya tenemos entonces la estimación de la carga para el tramo CD. Ahora, si quisiéramos hacer la estimación de carga para las columnas, creémonos nosotros nuestros propios puntos para poder entenderlo y ubicarlo mejor. Vamos a llamarlo el punto E y vamos a llamarlo el punto F. Entonces vamos a decir, la carga que va a tener la columna AE, ¿no? La carga muerta de la columna, o si quieren verlo así, del tramo AE, va a ser igual que la carga muerta que hay debido a esta columna acá, ¿no? Del tramo BF, ya que ambos tienen la misma sección. Eso también será el peso específico del hormigón armado por la sección. Va a ser una sección de 0,3 metros por 0,4 metros. Muy bien. Reemplacemos directamente y veamos cuánto nos da. 3 kN por metro. Muy bien. Ahora, fíjense, siempre que sea posible hay que tratar de simplificar el procedimiento, ¿no? Ya que ustedes saben bien que lo que más uno prioriza en el examen es el tiempo. Como solamente nos pide efectuar para el diseño, ¿no? Para la viga CD, podemos simplificar este pórtico a una viga. Solamente vamos a analizar esto como una viga y aquí en el punto E y el punto F vamos a colocar unos apoyos simples. ¿De acuerdo? De esa forma vamos a despreciar todo el efecto que tiene la columna. Eso lo hacemos simplemente por facilidad de cálculo. Pero bueno, si vamos a analizar lo que es la viga solamente, veamos entonces cuánto va a ser la carga de diseño que tiene que resistir esa viga. Por lo tanto, nuestro segundo paso será la carga de diseño. Sabemos bien que para efectuar el diseño, o mejor dicho, para calcular las armaduras, lo que uno tiene que hacer es mayorar las cargas.
A la carga muerta se lo mayora por un factor de 1,2 y a la viva 1,6, siendo la carga muerta del tramo CD, QDCD, más 1,6 la carga viva, que en este caso vale 45. Bueno, entonces vamos a tener 1,2 por 4,5 kilonewton por metro más 1,6 por 45 kilonewton por metro, ¿no? Que es la carga viva. ¿Cuánto nos va a dar entonces la carga de diseño para la viga CD? 77,4 kilonewton por metro. Muy bien, entonces en base a esto vamos a hacer una simplificación. Aquí le digo al ingeniero, voy a hacer una simplificación o esquema simplificado. Bien, como vamos a hacer un esquema simplificado, solamente vamos a tomar en cuenta la viga. Por lo tanto, esto va a ser una viga simplemente apoyada, que tiene aquí sus apoyos. Esta viga simplemente apoyada tiene dos voladizos, siendo las distancias, el voladizo acá 1,5, entre apoyo y apoyo tenemos una distancia de 6 metros, y el otro voladizo también tiene 1,5 metros. Ahora bien, todo este esquema tiene que resistir esta carga de diseño que hemos calculado, esta carga última, 77,4 kilonewton por metro. Todo esto acá. Muy bien, nuestra carga última de 77,4 kilonewton por metro. Bien, entonces con el esquema simplificado hallemos las reacciones. 3. Cálculo de reacciones. Muy bien. A esos apoyos que estamos creando los hemos llamado apoyo E y F, ¿no? Entonces es necesario ubicarlos para que se pueda entender mejor esta parte. E y F, y estos son los tramos C y D. Fíjense que este esquema es un esquema simétrico, es decir, la carga es simétrica así como la disposición de la estructura. Por lo tanto, las reacciones de ambos apoyos van a ser las mismas, la vertical en E y la vertical en F, ya que el esquema es simétrico. Entonces, directamente puedo afirmar lo siguiente, ¿no? Ya que el sistema, o puedo decirle acá al ingeniero, ¿no? Sistema estructural simétrico, o si quieren verlo así, le pueden decir que como el esquema es simétrico, así como la disposición de las cargas, las reacciones van a valer lo mismo. Sistema estructural simétrico. ¿No? O también pueden hacer la sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momentos, no hay ningún problema. Pero aprovechando que el sistema es simétrico, podemos simplificar y decir directamente que las dos van a valer lo mismo. ¿Y cuánto valdría esta reacción? ¿A qué sería? Exacto, la mitad entre la carga por la longitud total, ¿no? Exacto, directo acá 9 metros. Entonces, esto va a ser Q 77.4 por 9 sobre 2. ¿Cuánto nos da esto? 348,3 kilonewton. Muy bien, entonces ya tenemos las reacciones. ¿Qué más? Hallemos lo que son los esfuerzos internos. Esfuerzos internos. Vamos a hallar los esfuerzos internos. Cuando digo esfuerzos internos, solamente me voy a referir al de esfuerzos cortantes, ¿ya? No hay por qué hacer el esfuerzo de momento, salvo de que nos hubiera pedido también un diseño para el momento. No, así, hasta que no diga eso, entonces solamente vamos a hacer el de cortante. Esto va a ser va a venir así.
Aquí viene la viga, acá y acá. Muy bien. Bien, entonces podemos afirmar lo siguiente, ¿no? Vamos a tener los siguientes tramos. Tramo C, tramo E, tramo F y tramo D. Entonces, aquí podríamos decir, ¿no? Así haciéndolo lo más simplificado posible. Para el tramo CE, si vamos de izquierda a derecha, vamos a tener que la ecuación de cortante vale su ecuación de cortante. ¿A qué sería igual esa ecuación de cortante? Viendo el esquema. Q por una X, ¿no? Va a ser la carga Q sub U, 77.4 por una distancia X. Obviamente, si hacemos al inicio, esto va a dar 0. Y si hacemos al extremo final, reemplazando 1,5, ¿cuánto da el cortante en este punto? 116,1. Gracias, 116,1 kilonewton. Muy bien, entonces con eso ya podemos ir a empezar haciendo nuestro esquema, ¿no? Va desde 0 hasta 116,1. Bien, ahora aquí hay un detalle, no sé si no habrán notado en la ecuación de cortante. No sé si habrán notado que hay un detalle acá. El cortante va hacia abajo, ¿no? Entonces, obviamente aquí el cortante es negativo y aquí es negativo. ¿Ya? Entonces, este va a ser 116,1 kilonewton. 1 kilonewton. Muy bien. Ahora, este valor de acá va a llegar hasta este punto. Luego, la reacción lo va a subir de golpe. Lo va a subir de golpe. Entonces, si queremos evaluar la ecuación de cortante del tramo EF, veamos cómo nos queda. EF. Del tramo EF, eso va a ser. Veamos. El cortante en ese punto vale menos 116,1, ¿no? Menos 116,1. A ese valor hay que adicionarle la reacción que tiene el apoyo E, más 348,3, y luego, de aquí en adelante va a ir disminuyendo debido a la carga Q. Entonces, nuevamente aquí va a quedar la carga Q, 77.4 por una distancia X. Simplificando, ¿cuánto nos daría estos dos valores? El producto entre estos dos. 232,2, ¿no? Menos 77.4 por X. Entonces, vamos a tener acá, si evaluamos el cortante al inicio, va a valer 232,2 kilonewton, y si lo evaluamos a una distancia de 6 metros, ya que empieza aquí y termina allá, teóricamente tiene que darnos lo mismo, pero en sentido negativo, ¿no? ¿Da lo mismo? 232,2 kilonewton, ¿no? Y así el ciclo se repite, ¿no? O sea, va a venir acá y va a valer exactamente lo mismo que esta parte, solo que con sentidos contrarios. Bien, entonces aquí va a venir. Bien, va a venir este valor, va a subir y se va a repetir esto, los mismos valores. Entonces, de esta forma vamos a obtener nuestro esquema, mejor dicho, nuestro diagrama de esfuerzos cortantes. kilonewton. Muy bien, entonces tenemos ahí nuestro esquema, nuestro diagrama de esfuerzos cortantes. Sin embargo, quiero colocar.
Diagrama de esfuerzos cortantes. Sin embargo, ¿a qué distancia a nosotros nos preocupa el tema del esfuerzo cortante? Yo les pregunto, ¿tomamos nosotros estos cortantes de acá o no? Ya. Veamos bien eso. A ver, ¿cómo creen ustedes que sería la falla de esta viga si fallara por esfuerzo de corte? Va a venir acá la viga de esta forma. Aquí va a tener sus apoyos. Y aquí los voladizos. Si por alguna razón esta viga llegase a fallar, ¿cómo creen que sería el fallo? Imagínense que esta parte de aquí falle. ¿Cómo creen que sería ese fallo? Aquí se van a dar unas fisuras a 45 grados y el otro lado lo mismo. Este elemento de acá se va a venir abajo. Si fallara el voladizo, esto sería así. Una falla a 45 y esto se viene abajo. Lo mismo del otro lado. El esfuerzo de corte al cual nosotros nos preocupa es el siguiente. Veamos, va a ser el siguiente. Si aquí tenemos la viga, ya, solamente lo estoy exagerando, ya, esto no es esta escala tal cual como lo ven allá. A ver, aquí está el esquema, así el esquema que tenemos ahí, y aquí viene el esfuerzo de corte. Viene ahí, ¿no? Acá, sube, llega, sube y baja. El esfuerzo de corte, o mejor dicho, la distancia del esfuerzo de corte que a nosotros nos preocupa es la siguiente. Dijimos, si esto llegase a fallar, aquí es una falla a 45 grados. ¿Ya? De aquí, del apoyo hasta el extremo final, o si quieren verlo así, el paramento de la columna, esta de acá vamos a llamarlo una distancia a medio. ¿Ya? Vamos a llamarlo al ancho del apoyo, en este caso de la columna, ancho A. Recién a partir de acá, del paramento de la columna, se empieza a contar una altura útil D. ¿Acuerdo? Siempre se empieza a contar una altura útil D. Ahí, en ese valor, aquí es donde a mí me preocupa cuánto es lo que vale el cortante. Lo mismo del otro lado. La mitad del ancho de la columna o del apoyo a una distancia D, partiendo del paramento, aquí es donde me preocupa el esfuerzo de corte. Ya que el esquema es simétrico, entonces este esfuerzo de corte se va a repetir también del otro lado y este también se va a repetir. En resumen, tendríamos que calcular únicamente dos esfuerzos de corte, el que está aquí dentro, entre los apoyos y el que está aquí en el voladizo. Muy bien. Bien, entonces definamos acá lo que viene a ser la altura útil. Definamos nuestra altura útil. ¿Cómo vamos a analizar para esta viga de acá? Fíjense que la viga tiene una sección de 30 por 60, ¿no? O sea, la altura aquí vale 60. Ahora, ¿cuánto es lo que se recomienda? ¿Cuánto recomienda la norma europea tomar para el recubrimiento mecánico, el R1 y el R2? ¿Se acuerdan cuánto es lo que toma? ¿No? La norma europea tiene una recomendación. ¿Ya? El 10% de la altura, ¿no? No se olviden eso. Salvo que el ingeniero lo especifique tal cual, el R1 y R2 valen tanto, uno o bien le pueden preguntar, o si él le dice, pero ¿qué dice la norma? Entonces uno puede tomar, ¿no? Es el 10% de la altura. Entonces, vamos a tomar acá lo que viene a ser el 10% de la altura de esta viga, es decir, el 10% de 60 centímetros. Muy bien, entonces aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver a qué distancia y cuánto van a ser estos valores que nos preocupan. Vamos a tener R1 y R2, aquí voy a hacer un breve análisis, ¿no? Digo, R1 y R2 van a ser un 10% de la altura, siendo
Para esta viga vemos que la altura viene a ser 60 centímetros, ¿no? Ya que es una viga de sección 30 por 60. Entonces, el 10% de 60 nos va a dar un recubrimiento de 6 centímetros. Con el recubrimiento, ¿qué podemos calcular? ¿Qué podemos hallar con el recubrimiento? La altura útil, ¿no? El cual no es más que la altura total menos el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada. Eso va a ser 60 menos 6, 54 centímetros. Muy bien, entonces ya tenemos lo que es nuestra altura útil, esta distancia. Ahora, la suma que hay entre el ancho del apoyo, en este caso el ancho de la columna, más la altura útil, se lo suele llamar distancia de corte, ¿ya? DB, o hay veces que también se lo anota como DC, ¿ya? Significa distancia de corte. Vamos a llamarlo nosotros DB. DB entonces será la mitad del ancho del apoyo, que en este caso es la columna, más la altura útil. Va a ser este nuestro DB, nuestra distancia de corte. Entonces, DB va a ser la mitad del ancho del apoyo a medio más la altura útil. ¿Cuánto vale el ancho de la mitad el ancho, o mejor dicho, la mitad del ancho de nuestro apoyo? A ver, pensemos. Este de acá es el ancho, son los 300, ¿no? 300. Todo el pórtico tiene el mismo ancho, ¿ya? Por lo tanto, ¿este cuánto es? 400, ¿no? O sea, 40 centímetros. Entonces, el ancho de nuestro apoyo, o sea, el ancho de la columna, visto desde esa perspectiva, es 40 centímetros dividido entre 2 más la altura útil que tenemos, 54 centímetros. ¿Cuánto nos da esta distancia de corte? ¿74? 74 centímetros, o en su defecto 0,74 metros. Muy bien, 74 centímetros o 0,74 metros. Ahora, aquí tenemos nosotros la ecuación del esfuerzo cortante yendo de izquierda a derecha. Queremos nosotros ver cuánto es el cortante de aquí, del apoyo, a una distancia de corte hacia la izquierda, ¿no? Una distancia de corte hacia la izquierda. Entonces, yo le voy a decir acá, para el tramo, ¿no? Voy a utilizar la ecuación de cortante para el tramo. Este de acá, el tramo CE. Voy a evaluar cuánto vale el esfuerzo de corte. ¿Cuánto vale mi esfuerzo de corte? ¿A qué distancia creen que sería? Correcto, ¿no? Va a ser 1,5 menos la distancia de corte, ¿no? Que en este caso vale 0,74. ¿Cuánto vale este esfuerzo cortante? Aquí reemplacen el 1,5 menos 0,74, reemplácenlo acá en esta ecuación. Negativo, ¿no? 58,844, 824 kilonewton. Muy bien, eso es lo que vale, aquí voy a dibujarlo, nos dio una distancia de corte de 74 centímetros, aquí vale menos 58,824. 824 kilonewton. Obviamente, ya que el esquema es simétrico, este valor se va a repetir del otro lado. Aquí también esto va a valer 58,824, solo que ahora va a ser positivo. 824 kilonewton. Bien, lo mismo para hallar esta parte de acá. Utilizando la ecuación del tramo EF, yo diré tramo EF. Si estamos yendo de izquierda a derecha, ¿a qué distancia hay que reemplazarla ahí la ecuación de cortante? ¿A qué distancia voy a reemplazar? No, a ver. Fíjense, el tramo EF estamos contando desde acá hasta acá, ¿no? Directo DB, ¿no? Correcto.
Es cierto, directamente aquí la distancia de corte. Entonces reemplacen directo la distancia de corte acá, en esta ecuación de acá, para el tramo EF. 174, ¿cómo? 924 kilonewton. Muy bien, entonces hasta acá ya tendríamos lo que son los esfuerzos de corte. Acá. Los esfuerzos de corte con los cuales vamos a diseñar. Con estos de acá. Nuevamente, ya que el esquema es simétrico, este valor de acá, el 174,924, se va a repetir de este lado. Solo que va a ser negativo. Se va a repetir. Entonces, hasta acá ya tendríamos nuestros esfuerzos cortantes con los cuales vamos a diseñar esta viga. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tenemos los esfuerzos internos, ¿no? Los valores de diseño. Ahora sí, con esos valores recién vamos a empezar a calcular lo que es las armaduras. Y eso hay que ver si necesita una armadura. Vamos a ver. Le voy a borrar esta parte, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Bien, ahora sí. Ahora sí, paso 5. Este paso 5 lo vamos a llamar diseño, ya porque vamos a calcular las armaduras si es que necesita. Diseño a esfuerzo de corte. Diseño a esfuerzo de corte. Bien, primero vamos a diseñar para este de acá. Vamos a diseñar para este de acá. A ver, si estamos tomando, vamos a diseñar para la misma viga, ¿no es así? La viga no va a cambiar, tanto para los dos esfuerzos cortantes tienen la misma sección. Por lo tanto, aquí voy a decir para el diseño para la viga que va desde C a D, veamos cuánto es lo que resiste ese hormigón, cuánto es lo que resiste la sección de hormigón por sí sola, ¿ya? A lo cual se llama el BCU. El BCU viene a ser cuánto es la capacidad, si quieren verlo así, la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte. Aquí lo voy a colocar. Resistencia del hormigón al esfuerzo de corte. O sea, cuánto es lo que el hormigón por sí solo puede aguantar. Del hormigón al esfuerzo de corte. Muy bien, la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte, eso se va a llamar BCU. BCU. BCU, eso es igual a factor phi por 0,17 por factor lambda por raíz cuadrada del FC' por el ancho efectivo de la sección por la altura útil de la sección. Veamos. El factor phi es un factor que toma en cuenta los desperfectos constructivos, así como también la naturaleza del tipo de esfuerzo. En este caso hablamos de un diseño de esfuerzo de corte. ¿Cuánto vale el factor phi cuando hablamos de diseño de esfuerzo de corte? ¿Cuánto vale phi? 0,75, ¿no? Esto acá es en diseño a esfuerzos de corte. No se olviden, cuando hablamos de vigas, ahí si hablamos de una falla dúctil, el phi vale a 0,9. Muy bien, ahora el factor lambda. ¿Qué es el factor lambda?
¿Qué es el factor lambda? ¿Por qué 1? Ya. Ya. A ver, les explico. Pasa de que en las nuevas tecnologías, al menos allá en Estados Unidos, están utilizando un hormigón con concreto, o sea, con agregado grueso ligero. ¿Por qué? ¿Por qué ese beneficio? ¿Por qué esa necesidad de utilizar un hormigón con agregado grueso ligero? Ustedes saben bien que el principal problema que tiene el hormigón es su excesivo peso propio, especialmente debido al peso de los agregados. Entonces, si el peso disminuye, obviamente también el peso de la estructura baja considerablemente. Sin embargo, eso repercute drásticamente acá. Su capacidad del hormigón disminuye cuando es un hormigón de agregado ligero. Esa tecnología no ha llegado acá. No ha llegado acá, así que por el momento vamos a utilizar hormigones de peso normal. Hormigones de peso normal, ¿no? No hablamos de hormigones de peso aligerado o de agregado grueso aligerado. Ya vale 1. Muy bien. Reemplacemos entonces, veamos cuánto es lo que resiste el hormigón por sí solo. Phi 0,75 por 0,17 por 1 por... Estamos hablando, ¿qué hormigón? ¿Cuánto hará nuestra resistencia FC'? ¿Cuánto? Nuestro FC'. 25 megapascales, ¿no? Correcto, reemplazo acá los 25 megapascales. Por BW. ¿Qué viene a ser el BW? El ancho, ¿no? Correcto, es el ancho de la viga, el ancho de la viga que estamos hablando, ¿no? En ese caso era una viga de 30 por 60, ¿no? Entonces el ancho vale 30. La altura útil lo hemos calculado acá, ¿no? 54. ¿Cuánto no? Sí, eso está en Newton, cierto, ¿no? Si está en Newton sobre el milímetro, 300, ¿no? ¿Y la altura esa sería? 540, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar entonces el BCU? Es grande. Estamos hablando de, si está esto en Newton, obviamente nos va a dar un valor en Newton, ¿no? ¿Cuánto da esto? 103.000. 168. 275. ¿Así? Newton, ¿no? Ya que esto está en 25 megapascales, eso equivale a 25 newton sobre milímetro cuadrado. Entonces esto va a estar en newton. Si llevamos esto a kilonewton, esto va a ser 103,275 kilonewton. Bien, entonces ya tenemos el BCU. Ahora, vamos a hacer aquí la comparación. Fíjense, vamos a hacer acá una comparación. Veamos. Primero, vamos a diseñar la armadura a esfuerzo de corte. Primero hagamos para este valor, el de acá. Primero hagamos eso. Eso va a ser, si quiero hacer el diseño para un cortante último que vale menos 58,824 kilonewton. Ahora, ¿cómo yo sabré si necesita o no necesita estribo? ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a saber si necesitamos o no estribo? Hay que hacer una comparación, ¿no? El BU, vamos a ver si es mayor o menor que el BCU medio. Veamos. BCU medio, ¿cuánto vale este valor a la mitad? ¿Cuánto nos da la mitad de BCU? 51,6375, o sea, 63,8.
kilonewton, ¿no? Claramente BU es mayor que la mitad de BCU, ¿no? Por lo tanto, le digo acá, necesita estribo. No puedo despreciar eso. Necesita estribo. Muy bien. Antes de calcular en sí la armadura que vamos a colocar del estribo, se hace una verificación. Siempre se hace una verificación. ¿Para qué es esa verificación? ¿Qué es esa verificación? ¿Para qué es la verificación? No. Antes de calcular la armadura, se hace una verificación. Ya, se hace una verificación, se llama a la rotura por compresión oblicua. A la rotura por compresión oblicua. Muy bien, vamos a hacer la verificación a la rotura por compresión oblicua. ¿Por qué se hace eso? ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? ¿Cómo es que trabaja el estribo? ¿Cómo trabaja el estribo? Aquí vienen las armaduras longitudinales. ¿Qué más? El estribo, obviamente vamos a colocar estribo a 90 grados, ya por facilidad constructiva. ¿Cómo es que trabaja el estribo? Les pregunto. ¿Cómo trabaja el estribo? Ya. Esto acá se llama la analogía de la celosía de Morse. La analogía de la celosía de Morse. Fíjense, esto trabaja como una cercha, ¿no? Recuerdan bien lo que era cercha, ¿no? Sí, varios fueron mis alumnos de ISO 1. En cercha, obviamente, es todo un esquema que trabaja a puros esfuerzos normales, que bien pueden ser de tracción o de compresión. Las bielas donde están ubicados los estribos trabajan a tracción, mientras que estas bielas que están en color azul trabajan a compresión. Ahora, esta parte aquí se alterna, a veces son positivos y negativos, se alternan estos. Pero el hormigón como tal está trabajando como si fuera una biela, o sea, como si fuera una barra que está siendo comprimida. Ahora, obviamente sabemos que el hormigón es bastante bueno resistiendo la compresión. Sin embargo, no es que si es un material que es bastante bueno, no es que es un material que tenga una capacidad infinita. Puede llegar a excederse un límite. O sea, esto acá puede llegar a fallar debido a la compresión. Como ven ustedes, es una compresión oblicua. Puede llegar a fallar esto. ¿Ya? Entonces, para controlar eso se hace esta verificación. Si no cumple esta verificación, no nos queda de otra que redimensionar, es decir, aumentar la altura. En realidad se puede aumentar el ancho de la altura, pero es de preferencia aumentar la altura, ya que con eso también se aumenta la inercia. ¿Ya? Pero igual se puede aumentar el ancho. De hecho, mientras borro esto, les comento, en Hormigón 2, cuando estábamos haciendo un diseño de una zapata combinada, ahí incluso les mostré de que en este caso era preferible aumentar el ancho de la sección, ya que salía mucho más barato, o sea, no se gastaba tanto fierro, salía mucho más, era más eficiente aumentar el ancho que en vez de aumentar la altura. ¿Ya? Se ahorraba bastante volumen de material. Muy bien, entonces verificación a la rotura por compresión oblicua. Para eso vamos a calcular este valor de acá, el que se llama el BCO, ¿no? BCO. BCO vale 0,66, ya, más o menos unos 15 minutos ya acabamos. ¿Listo? Gracias. 0,66 por factor phi por lambda por la raíz cuadrada del FC' por BW por D. ¿Ya? Reemplazando, son los mismos factores que hemos tomado acá, los mismos. 0,75
1 raíz cuadrada de 25, el ancho 300 y la altura útil 540. ¿Cuánto nos da este valor, el BCO? Muy bien, 400.950 kilonewton, perdón, newton. Llevado a kilonewton va a ser 400,95. Ahora, ¿cómo podemos verificar que esto se cumpla? ¿Cómo podemos verificar que no haya este problema? Esto tenemos que compararlo con este valor, el BSU. ¿Qué es el BSU? Es el aporte de la resistencia a cortante debido al acero. O si quieren verlo así, ¿cuánto es lo que me ayuda el acero a resistir el esfuerzo de corte? ¿De dónde puedo calcular el BSU? Parto de la ecuación madre de esfuerzo cortantes, es esta de acá. De aquí voy a despejar BSU y eso va a ser BU menos BCU. Entonces, esto va a ser BU menos BCU. Nuestro BU vale 58,824. Y nuestro BCU vale, ¿dónde está? 103,275. 275. Obviamente esto me va a dar un valor negativo, ¿no? Pueden hacer la prueba, les va a dar un valor negativo. ¿Cuánto? 44,45 kilonewton. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se compara este BCO con el BSU. Claramente el BCO es mayor que este de acá. Claramente esto se cumple. Aquí hago la verificación. Verificación. Para garantizar que no haya la falla por compresión oblicua, el BCO sí o sí tiene que ser mayor o igual al BSU, sí o sí. Claramente cumple, ¿no? Porque este incluso es un valor negativo, sí o sí va a cumplir. Entonces aquí le digo, ok, cumple. Si no cumple, entonces sí o sí me veo obligado a redimensionar, o sea, o bien le aumento la altura o bien le aumento el ancho a la sección. Cumple, no hay ningún problema con la rotura por compresión oblicua. Ahora sí, recién paso a calcular los estribos, recién entro a eso. Bien, recién entonces entramos a esto. Listo. Veamos entonces, aquí. Veamos. Bien, a ver, hasta acá entonces ya tenemos este momento de acá, para este cortante. Podemos aprovechar ahorita en hacer para el otro más, ¿no? Podemos aprovechar de una vez. Si vamos resolviendo los dos al mismo tiempo. Bien, para el otro cortante, el BU, el otro cortante vale 174,924 kilonewton. Muy bien, 174,924 kilonewton. Nuevamente, este valor de acá es claramente mayor que la mitad de BCU, ¿no? Y eso vale 51,638 kilonewton. Entonces, aquí también necesita estribo. Necesita estribo. La verificación a la rotura por compresión oblicua, lo mismo. Son la misma fórmula, así que esto tal cual lo voy a repetir. Lo único que va a variar acá va a ser el BCU. Verificación a la rotura por compresión oblicua. Bien. Este valor de acá no cambia nada, ya que es la misma sección, o sea, es el mismo. Esto también va a seguir siendo 400,95 kilonewton. No cambia nada acá. Aquí sí, esto ya modifica. BSU vale BU menos BCU.
Nuestro BU para este caso vale 174,924. Este valor menos BCU vale 103,275. ¿Cuánto nos da esto? 103,275. 71,65 kilonewton. Entonces, nuevamente acá, no hay ningún problema con la rotura por compresión oblicua. Sigue cumpliendo. Verificación. Verificación BCO sigue siendo mayor que nuestro BSU. En ambas situaciones cumple, no hay ningún lío. Ok, cumple. Muy bien, ahora sí, recién vamos a empezar a calcular las armaduras. Hasta el momento hemos visto que no hay ningún problema con el tema de estas fallas. Entonces ahora sí podemos tranquilamente calcular armadura. Bien. Empecemos analizando, yo considero que empecemos con este. Van a ver que aquí ocurre algo interesante. Fíjense este valor. Este valor es bastante pequeño. Van a ver qué es lo que ocurre acá. Empecemos mejor con este. Este es más, un poquito más, digamos, para hacer cálculo. Empecemos con ese. Entonces aquí digo, para cortante último de 174,924. 924 kilonewton. Muy bien. A ese valor ya le hemos sacado el BS, ¿no? ¿Cuánto es lo que necesita? 71,63. BSU, perdón, igual a 71,65 kilonewton. Muy bien, entonces eso de ahí es la cantidad de aporte del acero. ¿Cuánto es lo que necesitamos de apoyo del acero para el esfuerzo de corte? Fíjense en esta fórmula. La fórmula que tiene BSU es la siguiente. BSU lo conocemos. Phi sabemos cuánto es. Área de corte podemos hallarlo. FY es dato y D también. La separación va a ser nuestra incógnita. Y de hecho, esta ecuación de acá realmente es una ecuación con dos incógnitas. Estas dos de acá. Sin embargo, uno lo que hace es ir probando para diferentes diámetros. ¿Ya? Despejando esa ecuación, S vamos a tener. S, despejándolo, aquí lo voy a colocar. Despejando, S es igual a factor phi por área de corte por FY por la altura útil dividido BSU. ¿Ya? Dividido el BSU. Muy bien, entonces aquí vamos a ir probando para diferentes diámetros. Podemos empezar probando para un diámetro phi de 6. Podemos empezar para un diámetro phi de 6. Entonces yo digo acá, si quiero colocar estribo phi de 6, a ver, pensemos bien esto. Si voy a colocar un estribo phi de 6, un estribo simple, el estribo phi de 6, ¿cuántas patas tiene? 2, ¿no? Cuando el ingeniero dice, bueno, le dijo patas más o menos, o le dice, creo que también le llama el número de cortes, también a veces le llama. ¿Patas le llama? Ya. Entonces vamos a colocar un estribo simple. Vamos a empezar probando con un estribo simple, un phi de 6. Generalmente los estribos están entre un phi de 6, phi de 10, phi de 8 y un phi de 10. Yo les pregunto, ¿se podría hacer un estribo phi de 12? ¿Se puede o no se puede? ¿Y qué problemas podría tener? Ya. Les explico. Pasa de que el tema del doblado de un estribo
se tiene que cumplir este radio de doblado, tiene que cumplir con una condición, tiene que ser, no me acuerdo exactamente cuántas veces el diámetro. Si yo coloco un estribo con un diámetro bastante robusto, esta curvatura se hace muy grande, a tal punto que casi ya no da para colocarlo. Miren. Imagínense una curvatura muy grande. O sea, ya no se podría colocar un estribo con un diámetro bastante grande. Y en caso de que yo sea muy terco y diga, bueno, lo voy a doblar tal cual, a 90 grados. Aquí se van a dar lo que son como una acumulación de tensiones. Y aquí se puede partir el estribo de esta forma. ¿Ya? Para eso está esta condición, de que el radio del doblado tiene que ser no sé cuántas veces el diámetro del estribo, para que justamente no haya la acumulación de tensiones y se pueda partir el estribo. ¿Ya? Entonces, para no hacerse lío, el máximo diámetro que se coloca es un estribo phi de 10. ¿Ya? Siempre está entre un phi de 6, 8 y 10. Probemos entonces, yo le propongo aquí al ingeniero, ¿qué pasa si le coloco estribos simples? Estribos simples, phi de 6. ¿No? Un estribo simple phi de 6. Muy bien. Veamos. Voy a colocar un estribo simple. ¿Cuánto va a ser entonces el número de patas? 2, ¿no? Correcto. El número de patas va a ser 2. ¿Qué más? El área de corte. El área de corte, eso es igual a... El área de corte viene a ser 2 veces el área que tiene el diámetro. ¿Ya? 2 veces si como estamos hablando de un estribo simple, va a ser 2 veces el área del diámetro del phi de 6. Pero si quisiéramos calcularlo más exactamente, sería el número de patas por pi por el diámetro, que vamos a colocar al cuadrado, dividido 4. Eso va a ser 2 por pi, vamos a colocar un estribo phi de 6, ¿no? Un estribo de 6 milímetros, al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto nos da entonces nuestra área de corte? 56,57 milímetros cuadrados. Ahora sí, esa fórmula, pero este valor es el que vamos a reemplazar allá en la separación. ¿Bien? Pues aquí voy a colocar, la separación va a ser factor phi por FY por área de corte por la altura útil dividido el BSU. Veamos, la separación phi. Dijimos que en cortante phi vale 0,75. FY, ¿cuánto era nuestro FY? 420, ¿no? Megapascales. ¿Cuánto es 420 megapascales a newton sobre milímetro cuadrado? 0,42, ¿ya? Newton sobre milímetro cuadrado. Kilonewton, perdón. Ahora sí, kilonewton por milímetro cuadrado. Por el área de corte acabamos de determinar que eso es 56,57. 56,55. ¿Ya? Milímetros cuadrados. Por la altura útil. ¿Nuestra altura útil cuánto era? 54, o sea, 540 milímetros, ¿no? Y todo esto dividido entre nuestro BSU, que vale 71,65 kilonewton. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos da esta separación? ¿Cuánto nos haría nuestra separación colocando estribo phi de 6? Ya, 134,25, ¿no? Milímetros. Si quieren verlo así en centímetros, esto sería unos 13,43, ¿no? Centímetros. O sea, estaríamos hablando de que tendrían que colocar estribo phi de 6 cada 13 centímetros, ¿no? Sí, podría ser cada 13, ¿no? Pero si es posible, también se puede tratar de que sea un poquito más grande esa distancia.
Probemos qué pasa si le colocamos un estribo phi de 8. Veamos qué pasa con un estribo phi de 8. Estribo simple phi de 8. Como es un estribo simple, el número de patas sigue siendo 2. El área de corte, aquí esto se va a modificar, ¿no? Va a ser número de patas por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Va a ser 2 por pi por 8 milímetros al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto nos da esta área de corte? 100,53 milímetros cuadrados. Muy bien, 100,53 milímetros cuadrados. Veamos qué pasa con la separación. Directo vamos a reemplazar 0,75 por la tensión de fluencia 0,42 kilonewton sobre milímetro cuadrado por nuestra área de corte ahora vale 100,53 milímetro cuadrado por nuestra altura útil sigue valiendo los 540, eso no cambia. Todo esto dividido entre nuestro esfuerzo cortante que necesitamos, 71,65 kilonewton. ¿Cuánto nos da esta separación? ¿Cuánto, perdón? 238,66 milímetros o estaríamos hablando de 23,87 centímetros. Sí, esa separación está más razonable, pero hay que hacer una verificación, ¿no? No podemos colocar un estribo por poner, tenemos que ver el tema de la separación también. Bien, entonces aquí para verificar la separación, verificación de la separación. Muy bien, vamos a ver si está bien o no que coloquemos esa separación. Yo preferiría colocar estribo phi de 8 cada 23 centímetros o incluso hasta cada 23,5. Está más accesible que colocar estribo phi de 6 muy juntitos. ¿Ya? Pero no es algo que yo lo tenga que decidir por decidir, ¿no? Tiene que estar justificado. Para eso vamos a ver el tema de la separación. Y para ello vamos a ver lo que es el BSO. BSO. No, BSS, perdón, BSS. Muy bien, BSS. BSS es igual a 0,33 por phi por lambda por raíz cuadrada de Fc' por BW por D. Los datos son los mismos que hemos utilizado acá. Son los mismos, no varían. Va a seguir siendo esto entonces 0,33 por 0,75 por 1 por la raíz cuadrada de 25 por 300 por 540. ¿Cuánto nos da el BSS? Eso nos va a dar casi la mitad de esto, ¿no? Unos 200. 200.000 475 newton o llevado a kilonewton 200,475 kilonewton. ¿Cómo? Es la mitad, ¿no? Fíjense, o sea, es toda una secuencia. Este es la mitad, es el doble de este y este es el doble de este. ¿Ya? O si quieren verlo así, este de acá es 4 veces este también. Muy bien, entonces ya tenemos BSS. BSS hay que compararlo con nuestro BSU. Claramente nuestro BSU es menor que el BSS. Por lo tanto, ¿en qué caso estamos? ¿Cómo? ¿En qué caso estamos? Para ver la separación máxima. Caso 1, ¿no? Correcto. Entonces, caso 1. Como esto es caso 1, hay que ver la separación máxima. Y la separación máxima en caso 1 es
Si mal no recuerdo, sí, el menor entre o bien la altura útil dividido 2 o, si mal no recuerdo, sí, 60 centímetros, o sea, 600 milímetros. Bien, nuestra altura útil es 540 milímetros. 540 dividido 2, 270 milímetros, es decir, 27 centímetros, ¿no? Bueno, el menor entre los dos, 27 centímetros. Este de acá va a ser 27 milímetros, que es lo mismo que 27 centímetros, ¿no? Entonces, claramente vemos que podemos elegir sin ningún problema estribo phi de 8, ¿no? Ya que la separación es menor que la separación máxima. Entonces, aquí yo puedo decir, ¿no? Adopto estribos phi de 8 separados cada, puedo decir cada 23,5. ¿Por qué no le puedo decir 23,87? ¿Por qué siempre se redondea? ¿Por qué creen que se redondea? No, acá no se puede medir, sino es que si yo le digo al albañil, ¿no ve? Que me haga cada 23,87, se me va a reír. Obviamente es por cuestión de facilidad constructiva, y de hecho, incluso si ustedes pueden, lo hacen entero, para ellos es más fácil todavía. Es que mientras más trabajo ustedes le dan, mientras más complicado, más probable es que lo hagan mal. ¿Ya? Entonces, de preferencia eligen un número que sea más fácil para ellos hacerlo. ¿Listo? Entonces aquí nuevamente vemos que no hay ningún problema, ¿no? Esto es mayor que este 23,5. 23,5 centímetros, ¿no? ¿El BSU? ¿Dónde? El BSU 174. Ya dice. Ah, cierto, ¿no? Ya, pero también cumplido. Sí, tienes razón. BU, entonces 174, ¿no? 174.924 kilonewton, también cumplido. Bien, entonces hasta acá ya tenemos definido qué estribo vamos a colocarle para ese esfuerzo cortante. Ahora este paso de acá, yo sinceramente no me gusta hacerlo porque siempre, bueno, al menos en lo que he podido ver, siempre me ha cumplido. Pero de todas formas vamos a hacerlo, ¿no? Para estar 100% seguros. El tema de la área de corte mínima. ¿Ya? Igual se tiene que verificar esta área de corte, pero desde ya les adelanto que siempre cumple, siempre y cuando ustedes den una buena separación, no hay ningún problema acá. Muy bien, el área de corte mínima. Eso es el mayor entre 0,064 la raíz cuadrada de FC' dividido FY por BW por S. Obviamente eso es una fórmula que está diseñada para el sistema internacional. Por lo tanto, esto va a estar en 0.064. Esto tiene que estar en megapascales, 25. Aquí abajo también en megapascales, 420. Y estos dos van a estar en milímetros. El ancho 300 y la separación, estamos colocando una separación de 235, ¿no? 235 milímetros. Muy bien, y abajo 0.35 por BW. Nuestro BW es 300, nuestra S es de 235 sobre FY 420. ¿Cuánto dan esta área? Son valores pequeños estos. A ver, ¿cómo? Ah, ya, sí, está bien. No, pensé que era el AT, está bien. ¿Cuánto? ¿Ya? ¿Cómo cuánto? 71. ¿Ya? ¿Y el segundo? 58.75. ¿Cuánto, perdón? 58.75. 58.75. ¿Así? Muy bien, entonces claramente el mayor entre esos dos es el 58,75, ¿no?
¿Dónde está? Acá el mayor es AB mínimo 58.75. El mayor, ¿no? Entre los dos. ¿Ya? Entonces, nuestra área de corte, si hemos decidido colocar un estribo phi de 8, nuestra área de corte vale 100,53. Entonces, no hay ningún problema. Nuestra área de corte mínimo es menor que el área de corte que hemos colocado, entonces cumple. ¿No? Cumple, no hay ningún problema. Entonces, no hay ningún problema, está bien colocar estribo phi de 8 cada 23,5 centímetros. Muy bien, ahora ¿qué creen que pasaría con el otro? Fíjense que el otro nos dio un BSU negativo. El área mínima, ¿no? Correcto, el área mínima, directamente el área mínima. Correcto. Claro, pues que si vos le reemplazás acá, va a ser un valor negativo, ¿no? Y va a haber aquí toda una incongruencia. Directamente el mínimo. Directamente el mínimo. Sí, el mínimo diámetro que hay para los estribos es un phi de 6, correcto. Va a ser entonces un estribo phi de 6. A ver. Podemos probar con un estribo phi de 6 cada... A ver, si el BU, nuestro BU acá, ¿dónde está? Este valor, ese BU también es menor que este BCS, ¿no? Entonces aquí también aplican estos dos. Entre este y este, vamos a optar cada 27 más o menos, ¿no? Un phi de 6 cada 27, y habría que verificar si se cumple esto. Capaz no se cumpla, ¿no? Y habría que redimensionar, o bien aumentar la separación. Se simplifican varias cosas cuando es menor que el BCU. Varias cosas se hacen más rápido. Bien. Entonces, como ven, el diseño de esfuerzo de corte realmente no es complicado. Puede que sea un poquito tedioso esta parte. Puede que sea un poquito tedioso hacer esto, ¿no? Pero ya les adelanto que en H2 es mucho más directo. En H2 directo uno calcula esto, calcula cuánto va a ser el estribo y no hace nada de esta verificación. No se hace nada de esto. Ya que generalmente siempre cumple. ¿Ya? Incluso, de hecho, para no hacer esto, en H2 directamente se toma en cuenta lo siguiente. Se toma en cuenta una separación máxima. Directo se lo asume como 25 centímetros. ¿Ya? Y de ahí uno tiene que ir probando con diferentes diámetros, tomando en cuenta esto. O sea, se hacen varias simplificaciones, ¿no? Ahorita como estamos en H1, nos tomamos el tiempo de hacerlo más a detalle, el tema del diseño de esfuerzo de corte. ¿Ya? Pero a medida que ustedes vayan avanzando, se van simplificando hartas cosas. ¿Listo? Bien. Bien. A ver, el semestre más o menos acaba ya de aquí a 2 semanas, ¿no? Porque en teoría la entrega de notas es de aquí a unas 3 semanas, pero varios ya están acabando de aquí a 2 semanas, están tomando los exámenes finales. ¿No le dijo nada al ingeniero sobre su examen? O sea, la siguiente. ¿Va a ser su final o su segundo? Y su final sería esa misma semana, ¿o no les habló en final? El 31. No va a dar repecho. Directo va a ser. Bien, entonces, ya, entonces,
Lo que me